Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol en el Día de los Inocentes, así que ojo con la información que les dan el día de hoy porque no todo es real. Pero bueno, creo que se nota bastante, creo que es algo bastante sencillo de observar, ¿no? Pero vamos a hablar de un tema que no es broma literalmente, y es una información de Pedro Morata, ¿no? Que habla sobre que el Barcelona está excedido en 157 millones, básicamente, y tiene una cantidad de posts bastante interesantes, así que vamos a leer estos posts porque me parece una noticia bastante importante, ¿no? Y creo que hay que traerla al canal porque, bueno, al final voy a decir algunas cosas de ciertos creadores de contenido que me tienen un poco las bolas llenas, digámoslo así, ¿no? Pero en fin, leamos primero estos posts de Pedro Morata y, bueno, la información la trae Pedro Morata, así que nada más, ¿no? Partamos con el primero, ¿no? Que dice, señala que el límite de coste en plantilla deportiva inscribible del FC Barcelona en la actualidad está excedido en 157 millones de euros. Pedro Morata dice, el FC Barcelona está excedido en su coste de límite salarial de la plantilla en 157 millones de euros, información oficial aportada por la Liga en el Juzgado Mercantil 10 de Barcelona. Límite autorizado 426, coste real 583. XD, ¿no? Y a raíz de esto también dice, el FC Barcelona fichó a Dani Olmo sabiendo que estaba excedido en ese momento en más de 100 millones de euros. Info oficial aportada que se recoge en el auto del juzgado de Barcelona. En las conclusiones que pueden leer se dice que el Barça se situó en ese riesgo a sabiendas. En cuanto al Periculum Inmora, considera que el FC Barcelona, que se ha situado voluntariamente en las circunstancias que demanda alterar judicialmente con la medida cautelar, al optar por contratar al señor O cuando tenía excedido el límite de coste en plantilla deportiva inscribible y finalmente inscrito por media temporada aprovechando la baja del señor K, señala que el FC Barcelona se ha situado en su propia situación de riesgo desde el 23 de agosto de 2024. El señor O se incorporó a la disciplina blaugrana en un momento en que la capacidad de inscripción, es decir, el saldo disponible del FC Barcelona, era negativo de alrededor de 100 millones de euros, lo que le impidía inscribir al jugador. XD, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? El FC Barcelona aceptó firmar una cláusula a Dani Olmo por la que el jugador podría extinguir el contrato si no podían inscribirlo post 31 de diciembre. El Barça ha argumentado ante el juez que según la liga o consiguen fair play antes del 31 de diciembre o ya no podrán inscribirlo. En virtud del acuerdo para la inscripción temporal, el FC Barcelona y el señor O convinieron que el club procedería a XXX, está tachado, no sé qué será lo que dicen ahí. Asimismo, suscribieron una adenda al contrato que dispone una causa de terminación del contrato en favor del jugador adicional a las previstas inicialmente. A ver, ¿qué quieres que te diga? XD, ¿no? FC Barcelona, ¿no? Pero hay más todavía. Una vez expire su contrato federativo el 31 del 12 del 24, si no se ha registrado y validado en la Liga Manager una renovación previa antes de la fecha de finalización de contrato del 31 del 12 del 24, los jugadores no podrán volver a inscribirse en el FC Barcelona en lo que resta de temporada 24-25. Indica que el contrato del señor O expira federativamente el próximo 31 de diciembre de 2024 y si no se acuerda la medida cautelar interesada, su licencia se considerará cancelada, lo que supondrá que el FC Barcelona no pueda reinscribirlo lo que resta de temporada. Y hay una más, porque al final, bueno, hay bastantes posts, ¿no? Coste anual a efectos de fair play de Olmo son de 21.2 millones, 10,6 media por temporada. Para inscribir a un jugador estando excedido debe generar fair play por 2 temporadas. En el caso de Olmo, por 1.5 al haber jugado media temporada, con lo que ahorrado por la lesión de Christensen necesitan 31,8. El 27 de agosto de 2024, la Liga autorizó al FC Barcelona un exceso transitorio de 10,6 millones de euros, cifra que resulta de aplicar un porcentaje de 80% sobre el corte salarial prorrateado del señor C, que era para la temporada 24-25 de X cantidad de millones de euros. Así que XD, ¿no? Y esos son todos los posts que quieres que te diga. Mira,
Honestamente, hablando a nivel técnico, es bastante complicado de entender, pero ni tanto en realidad, porque al final lo que está diciendo es que el Barça tiene un sobreexceso de 157 millones de euros, de que el Barcelona sabía su situación actual, ellos sabían que estaban excedidos por 157 millones y aún así decidieron fichar a Dani Olmo sabiendo y haciéndolo de forma voluntaria. Básicamente ellos ficharon a Dani Olmo sabiendo su situación y de forma voluntaria lo inscribieron sabiendo que estaban con 157 millones por literalmente de más, básicamente, ¿no? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces es bastante grave porque al final el Fútbol Club Barcelona ha cometido una acción totalmente suicida en la que ellos sabían que no podían inscribir a Dani Olmo. Ellos lo sabían, desde el principio sabían que no lo podían inscribir, pero de todas formas el Barcelona lo fichó igual, y esto es lo que yo siempre digo. Hay gente como Mr. Seitan que han llorado no sé cuántos días consecutivos por la decisión que se tomó en el juzgado, básicamente, y no solamente por eso, sino que también por Yolanda Parga, porque Tebas ahora es vicepresidente de la liga y que según ellos favorecen al Madrid, porque Yolanda Parga es la mujer de, ¿cómo se llama?, el delegado del Madrid, y que Tebas solamente tiene una actuación con Florentino Pérez, que en realidad simplemente lo hacen como por apariencia, ¿no? Para que la gente crea que están peleados. Y te mete una cantidad de mierda donde dice que él no sabe el sueldo de Mbappé, que no, que este, que lo otro. Y al final, mira, yo creo que este artículo de Pedro Morata, básicamente, o este post, básicamente, literalmente le bota todo el relato a Mr. Seitan, porque al final mira lo que está diciendo, de que el Fútbol Club Barcelona, sabiendo que tienen un exceso de 157 millones de euros, aún así sabiendo este coste básicamente, deciden fichar a Dani Olmo. Entonces tú me vas a decir por qué este club haría tal locura, y la respuesta es bastante simple, porque Tebas se lo iba a permitir. Tebas se lo iba a permitir, y aquí está, Tebas se lo permitió. ¿Se entiende a lo que voy? Cuando el Barcelona no debió haber fichado a Dani Olmo porque tenía un exceso de 157 millones de euros. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces al final literalmente no se podía. Y después dice que alrededor de 100 millones de euros lo que le impidía inscribir al jugador. O sea que el Fútbol Club Barcelona sabía que no podían ficharlo y menos inscribirlo, y aún así lo ficharon y lo lograron inscribir. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces ese es el problema, que básicamente no es que el Barça haga las cosas bien, es que Tebas se lo está permitiendo al Barça, y eso es lo que me jode, porque después tienes imbéciles como Mr. Seitan diciendo de que Tebas favorece al Madrid cuando claramente están favoreciendo en este caso al Fútbol Club Barcelona. O sea, viejo, por favor, yo creo que hay que ser un poco más serio, hay que ser un poco más inteligente. Obviamente la respuesta va a ser, no, es que el Barça contaba con que iba a tener otra palanca de 200 millones y con eso era suficiente, ¿no? Es que siempre es la misma excusa, siempre es la misma palanca. Hay que recordar que hay palancas que son ficticias, que el Barcelona hasta el día de hoy no ha cobrado, que no se ha logrado vender un euro por Barça Studios, no han recibido nada, o bueno, en realidad sí recibieron un poco, recibieron creo que 30 millones creo que fue, porque recibieron por parte de ciertos socios que estaban metidos en el asunto, ¿no? Como Jaume Roures, por ejemplo. Pero sí han recibido un porcentaje, pero un porcentaje mínimo. No lo que ellos pretendían. Se entiende que eran creo que como 150, 180 millones que ellos querían recibir, incluso más de 200, ¿se entiende? Pero no recibieron ni 50 millones por el asunto. Entonces ese es el problema, que al final el Fútbol Club Barcelona está jugando con dinero ficticio. ¿Se entiende? Con un dinero que le permite fichar y le permite inscribir jugadores que no deberían ser inscritos. ¿Se entiende a lo que voy? Por eso a mí me toca la polla en cierta manera, porque al final hay que entender las cosas como son. Y yo creo que el Fútbol Club Barcelona está jugando con otras reglas, claramente, y me parece bien que los otros clubes salgan a levantar la voz, porque ya está bueno de estupideces, ¿se entiende? Mr. Seitan dice que los clubes no dicen absolutamente nada contra el Real Madrid, pero si los clubes llevan callados muchos años a favor del Fútbol Club Barcelona. Hay que recordar que todo esto comenzó con la vuelta de Laporta, y desde entonces ningún club ha reclamado ninguna de las palancas ficticias del Fútbol Club Barcelona. El único club que ha hecho algo, entre comillas, ha sido el Real Madrid, y ha sido con el caso Negreira, pero el Madrid bajo ninguna circunstancia ha reclamado nada sobre el tema de las palancas. Incluso Florentino Pérez ayudó con una palanca.
y también ayudó con la construcción del estadio del Fútbol Club Barcelona, porque tengo entendido que Florentino Pérez fue el que le presentó los socios a Laporta para que le construyeran el estadio, y también tengo entendido que él también le presentó unos socios para una palanca. Entonces al final hay cosas que la gente no sabe, hay situaciones que no se han comprobado del todo, pero independiente de esto, esto ya es legal, está en un estamento judicial básicamente, lo cual no es información que Pedro Morata se esté inventando, simplemente lo sacó del auto el juez básicamente, así que XD. ¿Qué quieres que te diga? El problema es que después tenemos imbéciles como Manquer, como Mr. Seitan, como el Spider Culé, como Víctor Palacios y toda la horda de imbéciles que hay en YouTube diciendo estupideces, tirando mierda de gratis al Real Madrid, diciendo que Florentino controla todo, pero básicamente aquí tienen el auto y no son capaces de hacer una noticia respecto a este tema. ¿Por qué no? Porque claramente les perjudica sus intereses, porque les mata el relato, ¿se entiende? Pero XD, ¿qué quieres que te diga? Aquí las cosas están de forma judicial, están redactadas de forma bastante más, ¿cómo se puede decir? Formal, ¿no? Y básicamente te queda que el escrito, o en este caso el auto, es real y no es una opinión como la de estos creadores de contenido, ¿no?